exorcismo, fantasma, parte complementaria 2 de 2. Entonces nos habíamos quedado precisamente en ese terror de que se le subió el muerto. Y vamos a ver aquí algún dato que se da. Y dice, existen múltiples leyendas alrededor del dicho que se me subió el muerto. Algunas personas afirman que el momento de estar durmiendo sienten como si alguien presionara su pecho, literalmente como si un muerto se subiera sobre ellos y por lo tanto despiertan. Y al despertar la persona siente una sensación de pánico, ansiedad y en algunos casos alucinaciones porque ¿qué crees? No se puede mover. No se puede mover literalmente la persona. Eso es real. Alrededor de 10 minutos pasa esa persona y queda inmovilizada. Experimenta dificultades, como ya lo habíamos mencionado, para respirar. Y si siente pavor, mucho miedo, puede llegar a haber alucinaciones auditivas, visuales, tácticas y olfativas, ¿eh? Entonces hay que tomar calma, es cierto. Ay, te espanta, pero terriblemente, porque se te sube el muerto. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué no una muerta? Imagínate qué terror, ¿no? Entonces, hay algo muy importante, y vamos a ver si logramos explicarte que a través de una anécdota. Esta anécdota es muy importante. Y es que hace algún tiempo, precisamente allá en los United, en Estados Unidos, en un colegio, en una escuela, ocurrió un escenario muy chistosito, vamos a mencionarlo. Algo muy singular. ¿Qué ocurrió? Pues dice que todo empieza porque de pronto estamos en un juzgado, hay una demanda, ¿eh? Y por una parte está la representación del Estado. Y por otra parte está quien crees, el demandante, que es el conserje de una escuela, de la escuelita que te estamos mencionando. Entonces resulta que el conflicto que estamos mencionando consistió en que el conserje argumentaba tener problemas de salud porque dice, no, ya está, estoy malo del corazón y que no sé qué tanto, ¿no? Entonces, debido a que existían entes que lo espantaban, porque el señor pues hacía el aseo en la noche. Y ahí estaba con su escobita y de pronto se acercaba por ciertos puntos de la escuela y afirmaba que al realizar el aseo durante la noche escuchaba ruidos, gritos muy diversos. Ay, imagínate solito, ¿tú no te espantarías? Yo creo que sí te espantarías también. Entonces resulta que entonces pues se tratan de quitar las demandas porque tenían que pagar mucho dinero, ¿no? Entonces contrataron a un equipo de científicos y esos científicos implementaron algo muy importante. Dijeron, no, esto no puede estar pasando. Y implementan un método científico y pues para que se dé el método científico, pues ellos redactan varias hipótesis donde dicen, no, es que sí, algunos sí, no, es que sí hay fantasmas, ¿no? Algunos decían, no, es otra cosa. Entonces, con el método científico se explican las cosas, ¿no? Entonces se implementó entonces un diseño experimental y en el 3 pues ya empiezan a hacer a ver con qué van a trabajar. Y lo primero es que van a grabar lo que escuchaba el conserje. Entonces recurren a las grabaciones, pues en ese entonces había cassette, ¿te acuerdas? Entonces, siguen ellos y van a las áreas donde se presume que escuchan los ruidos, ponen la grabación, escuchan, pero hay algo ahí chistoso, porque escuchan ruidos de personas, voces de personas, de niños, de adultos, pero que son muy familiares o muy peculiares en las clases de toda escuela, ¿sí? Entonces aquí los ruidos escuchados les permitió entonces replantear el diseño experimental. A ver, ¿qué pasó? No se oyen voces de ultratumba, ¿sí? Entonces colocaron las cintas magnéticas en las paredes de los salones
primero fue en grabación y luego usan cintas magnéticas y a ver qué está pasando aquí. Entonces, primero graban en la noche, pues ya se escuchan esas voces. Y luego, a ver, pero entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, las mismas cintas magnéticas las ponen en las paredes y permiten que los niños tomen clases. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues que después de la jornada de clases, toman la cinta y escuchan el reproductor. Entonces, a ver ¿cómo está pasando? Vamos a explicar qué pasó aquí. Entonces, ellos ante ese escenario empiezan a pensar qué puede estar pasando, porque efectivamente, pues los ruidos en un salón, pues ponen la cinta y sí se graba ahí. Fíjate, el sonido viaja, choca contra la pared, en este caso contra la cinta magnética, y ponen en el reproductor y se escucha el ruido. Entonces dijeron, ya más o menos sabemos qué fue. Entonces ellos dedujeron entonces que la respuesta estaba en la pintura que se emplea para pintar, pues todo salón, toda construcción, como tu casa, mi casa, todo cualquier lugar. Entonces dijeron, pero ¿cómo es que se escucha? Entonces se dieron cuenta que pues hay corrientes de aire. Entonces ellos empezaron a investigar y se dieron cuenta que el viento que entraba por las puertas, las ventanas y que formaba una corriente de aire, pues venía funcionando como una aguja de un tocadiscos, ¿te acuerdas? Entonces ese airecito pasa por las cintas magnéticas que habían grabado, que las dejaron ahí a propósito, ya que las retiran, dicen, a ver, pero ¿qué es lo que lo lee? Pues precisamente coincidieron que era el aire el que funciona como una aguja. Entonces, la solución final al asunto de los ruidos extraños, ya al final de cuentas, fue que las áreas a pintar debían de ser selladas y no exponer los espacios a ninguna actividad durante una semana para que secara bien la pintura. Evitar así que la pintura trabaje como la cinta magnética en la que se graban las cosas. Entonces es importante esto porque pues en tu casa, en mi casa, se llegan a escuchar ruidos. Y pues, es que se escuchó ruido y como que estás ya predispuesto a escuchar cosas, ¿no? Entonces es muy importante porque pues resulta que en cuanto al tema que se le subió el muerto, pues empieza aquel muchachito a estar pensando cosas y dice aquí a menudo las sensaciones son de terror, ira, muerte inminente y las alucinaciones pues suelen ser muy vistas, ¿no? Porque dice, pero si yo lo vi y todo lo demás, que empiezan a alucinar las personas. Y dice, se produce en momentos previos a conciliar el sueño o antes de despertar, también es muy cierto esto. Entonces, dice, se debe a que literalmente estás despierto, pero tu cuerpo sigue dormido. Es lo que nos dicen los expertos. Y aquí en el otro cuadrito último, en la parte superior derecha, se padecen alucinaciones auditivas y visuales que coinciden con una intensa sensación o de presencia. Se manifiesta en personas con plena salud mental, no es porque esté loquito, no, es en cualquiera, pero sometidas a altos niveles de estrés y de cansancio, también esto es muy cierto, o hasta sientes que te vas al hoyo, ¿no? Entonces mucho ojo con eso. Entonces, ¿a esto cómo se le llama? Se llama la parálisis del sueño y consiste en un periodo de incapacidad para realizar movimientos voluntarios al inicio del sueño o al despertar, como ya se había mencionado. Entre las causas externas podemos encontrar que se puede deber a que los horarios de sueño son irregulares. No tomas un horario bien establecido, sino duermes a la hora que crees que no va a pasar nada. No, pero sí hay cansancio. Entonces, algunos ante esta situación pues duermen hacia arriba,
entran en una fatiga física, aumenta la ansiedad, hay cambios significativos de la vida, o por algunos medicamentos, o bien uso excesivo de estimulantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y dice aquí, decimos que se le sube el muerto cuando el cerebro se inunda con el neurotransmisor acetilcolina, que suprime el tono muscular de todos los principales grupos musculares, que son los autonómicos, tales como el corazón, los intestinos y los pulmones. Sin embargo, como lo mencionamos aquí, muchos pierden el sueño por la parálisis. Estás con los ojos abiertos, pero tu cuerpo no reacciona. Entonces, mucho ojo, porque caes incluso en el insomnio, pero es por lo que ya mencionamos y que tiene que ver está asociado con el sueño REM. Dentro de este grupo se encuentran pues las pesadillas, lo que estamos mencionando, la parálisis del sueño, que es lo que llaman que se le sube el muerto, y trastornos del comportamiento del sueño REM. Lo habitual es que aparezca durante la infancia y disminuyan en la adolescencia, pero ya a viejote se te da, pues sí, pero hay que saber las causas. Entonces, el cerebro pasa por ciclos con 5 fases distintivas, como la fase 1, 2, 3 y 4, y el sueño de movimientos oculares rápidos, que es el REM, por sus siglas en inglés. Asimismo, el sueño REM representa el 25% del ciclo del sueño y ocurre por primera vez entre 70 y 90 minutos después de que uno se durmió. Entonces retomando el término exorquistes, porque ya vimos que entonces, si se trata de que se te subió el muerto, pues es una alucinación, no es real. Si hablamos de que escucha ruidos en una casa, hay que ponernos muy abusados, porque pueden ser lo que ya mencionamos, el efecto pintura, cinta magnética, como ya lo mencionamos. Pero lo que sí es cierto es que en el texto se habla de exorcismo, que es de exorquistes, como ya vimos, y que consiste en que el que extrae un juramento de uno, ¿sí? O sea, hablando de los malos espíritus, estos sí existen, ¿sí? Y se ha relacionado con exorquizo, conjuración de orcos, juramento, ¿sí? Algunos mencionan que esos espíritus inmundos que se mencionan en el texto son enfermedades como las que actualmente, según algunos psicólogos, dicen que se pueden referir que a la esquizofrenia y cosas de esas. No, esto no tiene que ver nada con eso. Entonces vamos a ver esta otra palabrita que es Shava, y Shava, que es que estamos mencionando aquí, que es un tetragramatón, significa jurar, conjurar, afirmación decidida. Vamos a mencionar por qué la citamos. Génesis 21:31 dice: por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Entonces ahí juraron. Josué 6:22 dice: Josué les había dicho a los espías: vayan a la casa de Rahab y pónganla a salvo, junto con toda su familia, tal como se lo prometieron ustedes. Entonces, aquí es muy importante, porque si vamos a hablar de una conjuración, pues va a ser algo que tú te tienes que familiarizar con ella, que es algo que tienes que sentirlo, que es algo seguro, es algo en lo que estás confiando, es algo en lo que tú dices, lo voy a hacer con toda la seguridad, con toda la firmeza. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en Isaías 45:23 se cita algo muy a lo que estamos tratando de explicarte, y es que aquí dice: por mí hice juramento. O sea, el Eterno dice: por mí hice juramento. O sea, yo estoy seguro que se los estoy mencionando. Y dice: de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y otra vez jurará toda lengua. O sea, con esa confianza que el Señor te lo está diciendo, también Él espera que la gente responda con seguridad, sin titubeos, ¿sí? Vamos a comparar este mismo texto con esas otras versiones de Dios habla hoy,
las Américas y la NTV, y dice la de Dios habla hoy, por mí jurarán todos. En esta otra, y dice, toda lengua jurará lealtad, es lo que estamos mencionando, y aquí en esta otra se declararán su lealtad. Entonces significa que cuando aquellos hombres estaban haciendo el juramento, que primeramente el maestro lo está hablando con toda autoridad, porque él mismo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, él con esa autoridad sacaba, expulsaba demonios. Pero los demás, en el caso de los apóstoles, el apóstol Pablo, ellos van a tomar la autoridad que les confiere el maestro cuando dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces por eso aquí recomienda el apóstol Pablo que lo imitemos, así como él imitó al maestro, de acuerdo con lo que dice 1 Corintios 11:1, ¿correcto? Entonces él está imitando al maestro de cómo sacaba demonios, y por eso dice, en el nombre de Jesús te digo que salgas de ahí. Los apóstoles hicieron lo mismo, pero no les funcionó a los hijos de Seba, como ya vimos, porque lo están diciendo con inseguridad. En el nombre de Cristo, de Jesús, el cual Pablo predica. Eso no se hace. O crees bien en Jesús, o mejor, o vas a hacer las cosas bien, o mejor no las hagas. Entonces, dos elementos esenciales en el Hijo de Dios es que de él toman el juramento. ¿Por qué? Porque Isaías 11:5 dice, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad será de su cintura. Así lo dice Isaías. Entonces el maestro, el Hijo de Dios, podía, con la autoridad que él no toma juramento de nadie, no se apoya en ninguna otra autoridad en la que él tiene, porque él así está siendo enviado del Eterno, y así lo dice aquí, que hay una justicia que él está cumpliendo, lo vamos a escribir aquí, pero también el otro elemento es que tiene fidelidad, de acuerdo con lo que ya mencionamos en el texto anterior, cuando dice que jurará toda lengua. Entonces, por eso la mencionamos y la escribimos. Entonces, es cierto que cuando hablamos de los demonios, pues ellos también temen, ¿no? Dice Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Pues ese es lo que más tarde le cambiaron en el romanismo como Santiago 2:19, y dice en esta versión, tú dices tener fe, ¿por qué crees que hay un solo Dios? Pues no dices muchas cosas de más, ¿sí? Bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados, dice este texto en esta versión. Entonces, ¿de qué tienen temor? Pues de que va a haber alguien muy superior a ellos. Y ya lo vimos que con el maestro, pues se salían y corriendo, ¿no? Muy bien, entonces, también Marcos 5:7 en la versión de las Américas dice, y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo de ver contigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. Entonces por eso ellos están aterrorizados, porque saben quién es el Señor Jesús y cómo los puede expulsar, porque lo hace ¿cómo los puede? Dice, no me atormentes, porque lo hace con justicia y lo hace con fidelidad. Y es de esa forma como se forma precisamente lo que llamamos la coraza protectora, muy importantemente, ¿sí? Porque pues esos demonios no le hacían nada a los discípulos, y pues como dicen vulgarmente los niños, le hacían los mandados a Pablo. Entonces dice Efesios 6:14 en esta versión NTV, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. ¿Ves cómo estamos haciendo coincidir los textos? Entonces aquí en esta versión PDT, igual otra vez de Santiago, que realmente es Jacobo 4:7, dice así, que entréguense a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Esto es algo que se cumple con toda seguridad.
pero mucho ojo en quiénes. Así como los hijos de Seba que no estaban tan seguros y caminaban pues imitando, pero mal imitando, como ya lo miramos, con mucha inseguridad, pues hay veces que luego nuestra seguridad ante el Eterno no es tan buena, ¿eh? Hay veces que la fidelidad que debemos demostrar se ve corrompida. Y se ve corrompida porque hay un efecto compás. Aquí le llamamos efecto compás. Dice, es cuando quieres disfrutar de dos cosas que se contraponen, ¿sí? Entonces, mucho ojo porque dice, no, es que yo también sé sacar demonios. Ajá, no te vayan a dar una lección como aquellos, ¿no? Entonces, dice el texto, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, 1 de Juan 2:15. Entonces, quieren disfrutar de las pachangas, del alcohol, de las drogas, de las infidelidades, y a la vez quieren estar leyendo las cosas del Eterno. Una cosa y la otra no se llevan, ¿sí? Por eso muy importantemente dice aquí, en la versión de las Américas de Mateo 6:24, es lo repetimos, 6:24, y dice aquí, lo leemos de vuelta, y dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes estar con las cosas que son del Eterno y a la vez estar disfrutando de las cosas que son del príncipe de estas tinieblas. Mucho ojo. Por eso en el Salmo 34:7 nos dice así muy claramente, el ángel del Señor monta su campamento alrededor de quienes, de los que le son fieles, seguidores, y los protege. Mucho ojo. En esta otra versión, Dios envía a su ángel para que salve del peligro, pero ¿qué crees? A todos los que le honran. Entonces por eso vístete de esa coraza, siendo fiel al Eterno. ¿Cómo le podemos ser fiel al Eterno? Pues leemos el manual de la vida. ¿Cuál es el manual de la vida? Pues la palabra de Dios, exactamente. Entonces, tú estás ahí, imagínate que eres tú. Ahí estás, te sientes solito, pero ¿qué crees? Entonces, con eso que te decimos, pues haz de cuenta que te estás cubriendo con una capa protectora, ¿sí? Entonces, esa capa que te va a proteger, pues sin duda va a ser esa fuerza del ángel que te va a rodear, del ángel que campa en derredor nuestro, y te vas a sentir seguro. ¿Y qué crees? Te vas a poder desplazar con libertad al trabajo, a tu casa, a la iglesia, a la escuela, al parque, donde tú quieras. ¿Por qué? Porque es una de las potestades que se nos da siempre y cuando cumplamos. Dice Lucas 10:19, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Te aconsejamos que te sientas con confianza, haz las cosas bien y asegúrate de serle fiel al Eterno. ¿Para qué? Pues para que no se te suba el muerto. Nos vemos en otro tema aquí en Videoteca IDI.